Gary Medel, el jugador que Boca destruyó sin piedad. Y Riquelme lo dejó ir porque no aguantaba más. El fútbol no perdona, y Boca Juniors menos. Hay jugadores que llegan al Xeneize con el sueño de convertirse en ídolos, de escribir su nombre con letras de oro en la historia del club. Pero hay otros que, sin quererlo, terminan siendo víctimas de un sistema que los devora, los escupe y los olvida. Gary Medel no fue un fracaso, no fue un jugador malo, fue algo peor. Fue un guerrero que Boca Juniors rompió, un líder que llegó con la ilusión de triunfar en la Bombonera, pero que se fue con el alma destrozada, con la mirada perdida y el corazón roto. Y lo más escalofriante es que Juan Román Riquelme, el ídolo eterno, el director deportivo, el hombre que lo trajo, lo dejó marcharse no por su rendimiento, sino porque ya no aguantaba más. Porque en Boca, cuando un jugador no es feliz, no sirve. Aunque sea un monstruo, aunque sea un campeón, aunque sea Gary Pitbull Medel. Todo comenzó como un sueño. Era 2023 y Medel, tras una exitosa etapa en el Vasco da Gama, volvía a Argentina con un solo objetivo: triunfar en el club de sus amores. No era cualquier jugador. Era un bicampeón de América con la selección chilena, un defensor que había dejado su marca en la Serie A, en la Premier League, en la Liga Turca, un tipo que con solo su presencia infundía respeto. Pero Boca no es cualquier club. Boca es una máquina de presión, un lugar donde la exigencia es tan brutal que hasta los más fuertes pueden quebrarse. Y Medel, pese a su carácter de acero, no fue la excepción. Llegó en un momento crítico, el equipo no ganaba, la hinchada estaba descontenta, la dirigencia era un caos, y él, que soñaba con ser el líder que Boca necesitaba, se encontró con una realidad que lo aplastó. Jugó 48 partidos en su primera etapa, allá por 2009-2010, con números decentes, 7 goles y una asistencia para un defensor. Pero en su regreso en 2024, todo se derrumbó. Solo 8 partidos, 0 goles, 0 asistencias y sobre todo 0 felicidad. Las palabras de Medel lo dicen todo. Estaba jugando poco, no me sentía feliz, necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo, no me sentía bien. No era una cuestión de talento, era una cuestión de alma. Porque en Boca, cuando las cosas no salen, cuando la presión asfixia, cuando la Bombonera te silba en lugar de aplaudirte, hasta los más fuertes se rompen. Y Medel, el Pitbull, el guerrero indomable, se rompió. No por falta de calidad, no por lesiones, sino porque en Boca la tristeza es contagiosa. Y cuando un jugador como Gary, un líder nato, un tipo que siempre dio la cara, deja de ser feliz, el equipo lo nota, la hinchada lo nota, y el club, en lugar de ayudarlo, lo descarta. Ahí es donde entra la figura siniestra de Juan Román Riquelme, el ídolo, el director deportivo, el hombre que lo trajo y el hombre que lo dejó ir. Algunos dirán que fue una decisión fría, calculadora, otros que fue un acto de piedad. Porque Riquelme, que conoce Boca como nadie, sabe que un jugador triste es un jugador muerto, y en un club donde la exigencia es máxima, donde no hay espacio para la debilidad, donde cada error se paga con el escarnio público, no hay lugar para un Gary Medel sin sonrisa. Así que lo dejó marchar, sin reproches, sin dramas, solo con un abrazo y un gracias por todo, como si fuera un jugador más. Como si no hubiera sido un guerrero que dio todo por la camiseta. Pero aquí viene lo más aterrador. ¿Qué pasó después? Medel se fue a la Universidad Católica en Chile y volvió a ser feliz. Volvió a sonreír. Volvió a ser el líder que siempre fue. Mientras en Boca siguen buscando un defensor que llene el vacío que dejó. Un vacío que no es solo táctico, sino emocional. Porque Medel no era solo un jugador, era un símbolo, un tipo que en sus mejores días representaba todo lo que Boca debería ser: garra, coraje, entrega. Pero el club lo destruyó, lo consumió, lo escupió cuando ya no le servía. Y ahora, cada vez que la defensa de Boca falla, cada vez que un central comete un error, cada vez que la hinchada clama por un líder, el fantasma de Gary Medel aparece. Porque Boca no solo perdió a un jugador, perdió a un guerrero. Y en un club donde la presión es tan grande como la pasión, eso es un pecado que no tiene perdón. La historia de Gary Medel en Boca Juniors no es solo la de un jugador que no rindió,
Es la historia de cómo el club más grande de Argentina puede destruir hasta a los más fuertes. Es la historia de cómo en el fútbol el talento no basta. Porque a veces el problema no es el jugador, es el sistema, es la presión, es la bombonera que en lugar de abrazarte te ahoga. Y es la historia de cómo cuando un ídolo como Riquelme decide que ya es suficiente, no hay vuelta atrás. Hoy, Gary Medel sigue jugando, sigue siendo un líder, sigue demostrando que el problema nunca fue él. Pero en Boca, su nombre es un recordatorio de algo que el club prefiere olvidar, que a veces el monstruo no es el jugador, es el club mismo, y que en la bombonera los sueños no siempre se hacen realidad. A veces se convierten en pesadillas, y las pesadillas en Boca nunca terminan.